Mi nombre es Efraín Morales. Tengo 73 años y vivo aquí en Colima desde que nací. Si me escuchas esta historia, quiero que sepas que mi propio hijo me traicionó de la manera más cruel que puedas imaginar. Falsificó mi firma para vender el último regalo que me dio mi Gloria antes de morirse. Pero déjame contarte desde el principio, porque algunas historias necesitan tiempo para ser entendidas, como el buen tequila que se añeja en barrica. Cada sábado por la mañana, cuando el sol apenas comienza a calentar las piedras del patio, salgo de mi casa con un trapo limpio y una cubeta con agua tibia. Mis pasos resuenan en el corredor de ladrillo que construí hace 30 años, con estas mismas manos que ahora tiemblan un poco. Abro la puerta del garaje despacio, con respeto, como quien entra a una iglesia. Y ahí está ella. Mi Chevrolet Impala 1979, color azul marino con detalles cromados que brillan como espejos bajo la luz que se filtra por la ventana. Tú me dirás que estoy loco, hablándole a un carro como si fuera una persona, pero es que esa máquina no es solo metal y vidrio para mí. Cada sábado le paso el trapo con cuidado, empezando siempre por el cofre, donde Gloria solía poner sus manos cuando me explicaba algún problema del barrio. Le cuento sobre la semana que pasó, sobre el dolor que siento en las rodillas cuando llueve, sobre cómo la señora Esperanza del mercado me preguntó otra vez cuándo me voy a conseguir otra mujer. Mira, mi reina, le digo mientras limpio el parabrisas, porque así es como le hablo a mi Gloria a través de esa máquina. Ayer vino tu hermana Consuelo y trajo tamales de dulce. Te habrían gustado mucho, estaban como los que hacías tú para el Día de los Muertos. Y juro que a veces, cuando el viento mueve las hojas del naranjo que plantamos juntos, puedo sentir que me está escuchando. Esa Impala llegó a mi vida un 11 de abril, el día que cumplí 50 años. Yo estaba en el patio, regando las plantas como todas las mañanas, cuando escuché el motor ronronear afuera de la casa. Gloria salió corriendo con una sonrisa que le iluminaba toda la cara. Esa sonrisa que me enamoró hace más de 40 años en la plaza principal, cuando ella tenía apenas 17. «Ven acá, Efraín», me gritó desde la calle. «Tienes que ver esto». Pensé que había llegado algún vecino con carro nuevo, porque en aquellos tiempos no todos teníamos vehículo propio. Pero cuando salí, vi a mi Gloria parada junto a esa hermosura azul, con las llaves colgando de su dedo como si fuera el premio mayor de la lotería. «¿De quién es?», le pregunté, porque yo sabía que no teníamos dinero para algo así. Trabajaba en la fábrica de cemento, ganaba lo justo para comer y pagar la casa. Nunca nos sobraba para lujos. Gloria se acercó, me tomó las manos con las suyas, que siempre olían a la crema que se ponía después de lavar la ropa, y me dijo con los ojos brillosos: «Es tuyo, mi amor, para que recuerdes siempre cuánto te amo». Yo no podía creer lo que estaba viendo. Esa mujer, mi Gloria, había estado ahorrando centavo por centavo durante 3 años completos. Cada peso que le sobraba del gasto de la casa, cada moneda que encontraba en mis pantalones cuando los lavaba, cada billete que le regalaban por hacer costuras a las vecinas. Todo lo guardaba en una lata de Nescafé que escondía detrás de los frijoles en la cocina. «Gloria, ¿cómo pudiste?», le dije, y siento que se me quiebra la voz ahorita mismo al recordarlo. «Trabajé de noche haciendo bordados para la tienda de Doña Carmen», me explicó. «Vendí mis aretes de oro, los que me regaló mi mamá, y pedí prestado lo que me faltaba a mi compadre Aurelio». Esa mujer había sacrificado todo, hasta sus joyas más preciadas, para darme esa sorpresa. Subimos al carro y manejamos por todo Colima, con las ventanas abiertas y Gloria riéndose como niña chiquita cada vez que yo aceleraba un poquito. Fuimos hasta la laguna de Carrizalillo, donde habíamos ido de novios tantas veces, y ahí estacioné la Impala bajo un árbol de mangos. Gloria puso su cabeza en mi hombro y me dijo: «Efraín, quiero que cuando yo no esté,
te subas a este carro y sientas que sigo contigo. En ese momento pensé que estaba siendo dramática, como lo son a veces las mujeres cuando se ponen sentimentales. Nunca imaginé que esas palabras serían proféticas. Nunca pensé que mi Gloria se iría tan pronto, tan joven, con apenas 68 años cumplidos. El cáncer llegó como llegan las cosas malas, sin avisar, sin pedir permiso. Primero fue un dolor en el estómago que ella decía que era de tanto preocuparse por los gastos de la casa. Después vinieron las náuseas, la pérdida de peso, esa palidez que le quitaba el color rosado de sus mejillas. Cuando finalmente la convencí de ir al doctor, ya era demasiado tarde. Está muy avanzado, nos dijo el doctor Hernández en el Hospital General, moviendo la cabeza como hacen los doctores cuando no tienen buenas noticias. Podemos hacer quimioterapia, pero... Y dejó la frase colgando en el aire como una sentencia de muerte. Durante los 8 meses que duró su enfermedad, Gloria insistía en que yo manejara la Impala para llevarla a sus tratamientos. «No quiero que la dejes abandonada», me decía desde el asiento del pasajero, con la peluca que le compramos cuando se le cayó el cabello. «Esa máquina tiene que seguir rodando, Efraín. Es la prueba de nuestro amor». El día que Gloria murió, yo estaba lavando la Impala en el patio. Era un domingo de febrero, hacía calor y pensé que el sonido del agua la ayudaría a descansar mejor. Cuando entré a la casa para llevarle su medicina, la encontré muy quietecita en la cama, con las manos cruzadas sobre el pecho y una sonrisa peaceful que me partió el alma en 1000 pedazos. Desde ese día, la Impala se convirtió en mi santuario. No la manejo para ir a ningún lado, solo la saco del garaje cuando necesito llevarla al mecánico para que no se descomponga. La mantengo impecable, como si Gloria fuera a subirse mañana mismo. Cada sábado repito el mismo ritual. Agua tibia, trapo limpio, cera para que brille el azul marino que tanto le gustaba. Don Ramiro, mi vecino de toda la vida, me dice seguido que estoy perdiendo dinero teniendo esa máquina guardada. Efraín, he visto carros como ese en internet. Los coleccionistas pagan hasta 120,000 pesos por una Impala en esas condiciones. Con esa plata te podrías comprar un carro más nuevo y te sobraría para vivir mejor. Pero don Ramiro no entiende. Esa máquina no se puede medir en pesos y centavos. Es el último abrazo que me dio Gloria. Es la prueba de que alguien me amó tanto como para sacrificar todo por verme feliz. Es mi iglesia particular, donde vengo a platicar con mi mujer cada sábado en la mañana, donde siento que todavía está conmigo cuando el sol pega en el cromado y refleja mi cara arrugada. Nunca la voy a vender, le digo a don Ramiro cada vez que saca el tema. Ni por 1,000,000 de pesos. Esa Impala se va a quedar conmigo hasta que me muera y después que hagan con ella lo que quieran. Si me escuchas esta historia y tienes algo que alguien especial te regaló con amor, cuídalo como si fuera tu propio corazón. Porque hay cosas en esta vida que no tienen precio, cosas que valen más que todo el dinero del mundo. Mi Gloria se fue hace 2 años, pero cada sábado, cuando paso el trapo por esa carrocería azul marino, siento sus manos guiando las mías. Escucho su risa cuando el motor ronronea, y sé que mientras esa máquina esté en mi garaje, mi amor por ella seguirá vivo. Facundo llegó a mi casa un martes por la tarde, cuando yo estaba podando las rosas que Gloria plantó junto a la ventana de la cocina. Mi hijo siempre ha sido un hombre trabajador. Eso no se lo puedo negar. A sus 45 años maneja su propio camión de carga, transporta mercancía entre Colima y Guadalajara, y con eso mantiene a su mujer Jimena y a mis 2 nietos, Alejandro de 15 y Sofía de 12. Pero ese día llegó con una cara que yo conocía muy bien, la misma expresión que ponía de niño cuando había roto algo y tenía que confesármelo. Se quitó la gorra sudada. Se pasó las manos por el cabello que ya empezaba a clarear en las sienes
y se quedó parado ahí en el patio, moviendo los pies como si el suelo le quemara. «¿Qué pasó, mijo?», le pregunté, dejando las tijeras sobre la mesa de hierro donde Gloria solía poner las plantas que estaba trasplantando. «Siéntate. ¿Quieres un café?». Facundo negó con la cabeza y se quedó de pie, con las manos metidas en los bolsillos del pantalón de mezclilla que tenía manchas de grasa de motor. «Papá, necesito hablar contigo de algo importante», me dijo, y su voz sonaba como cuando era adolescente y tenía que pedirme dinero para algún gasto de la escuela. «Es sobre el camión». Yo ya me imaginaba lo que venía. Ese camión Ford del 88 le había dado problemas desde que lo compró hace 5 años, usado, porque no tenía dinero para uno nuevo. Me explicó que el motor se había fundido completamente la semana pasada, cuando venía de Guadalajara con una carga de electrodomésticos. Se quedó muerto en plena carretera, papá. Tuve que pagar grúa hasta Colima, y ahora el mecánico me dice que necesita motor nuevo, transmisión, un montón de cosas. Las palabras le salían atropelladas, como si las hubiera ensayado muchas veces antes de venir. «¿Y cuánto te va a costar?», le pregunté, aunque por su cara ya me imaginaba que no serían centavos. «95,000 pesos», me respondió, y vi cómo se le hundieron los hombros cuando dijo la cifra. «Sin el camión no puedo trabajar, papá. Es mi única forma de mantener a la familia». Yo entendía su problema. Claro que lo entendía. Facundo no era empleado de ninguna empresa. Él era su propio patrón, y sin esa máquina se quedaba sin ingresos. Pero cuando vi hacia dónde iba la conversación, sentí como si me hubieran echado agua fría en la espalda. «Papá», siguió diciendo, «he estado pensando en la Impala que tienes guardada. Don Ramiro me dijo que esos carros valen mucho dinero ahora, que los coleccionistas pagan muy bien por ellos». Se aclaró la garganta antes de continuar. «Si la vendieras, podrías ayudarme con lo del camión y te sobraría dinero para ti». La sangre se me subió a la cabeza tan rápido que pensé que me iba a dar un infarto ahí mismo. Mi propio hijo, la carne de mi carne, me estaba pidiendo que vendiera el último regalo de su madre. «Facundo», le dije, tratando de mantener la voz calmada, «esa máquina no está en venta. Nunca va a estar en venta». «Pero papá, piénsalo bien», insistió acercándose más a donde yo estaba sentado. «Es solo un carro que tienes guardado sin usar. Con ese dinero yo podría arreglar el camión y seguir trabajando. Mis hijos necesitan comer, necesitan ropa para la escuela». Vi que tenía los ojos brillosos, y eso me dolió más que si me hubiera gritado. Le expliqué todo otra vez, como si no hubiera estado presente durante la enfermedad de su madre, como si no hubiera visto cuánto significaba esa máquina para Gloria y para mí. Le conté sobre los 3 años de ahorros, sobre los aretes de oro que vendió, sobre las noches que se desvelaba bordando para juntar el dinero. «Tu madre sacrificó todo por darme ese regalo», le dije, sintiendo que la voz se me quebraba un poco. «Esa Impala es lo único que me queda de ella, es mi forma de mantenerla viva. No puedes pedirme que la venda como si fuera cualquier cosa». Pero Facundo se estaba desesperando, y cuando mi hijo se desespera, dice cosas de las que después se arrepiente. «Papá, es solo hierro y vidrio», me gritó, poniéndose de pie tan rápido que casi tiró la silla. «Mamá ya no está aquí. No va a regresar porque tengas ese carro guardado». Esas palabras me cayeron como bofetadas. «Tu madre entendería», siguió gritando. «Ella siempre pensaba primero en la familia. Si supiera que sus nietos necesitan ayuda y tú tienes algo que los puede ayudar, te diría que lo vendieras sin pensarlo 2 veces». «No te atrevas a hablar por tu madre», le respondí, levantándome también de la silla. «Gloria me dio esa máquina para que recordara su amor, no para que la usara como banco cuando tuviera problemas económicos.
El aire entre nosotros se puso tan pesado que podía cortarse con cuchillo. Facundo se quedó callado un momento, respirando fuerte como toro bravo. Después movió la cabeza con esa expresión de disgusto que ponía de joven cuando no conseguía lo que quería. «Está bien, papá», me dijo, pero su voz sonaba diferente, como si algo se hubiera roto por dentro. «Buscaré otra forma de resolver mi problema». Se fue ese día sin despedirse, sin darme el abrazo que siempre nos dábamos cuando terminaba de visitarme. Vi su pick-up alejarse por la calle de tierra, levantando una polvareda que se quedó flotando en el aire mucho tiempo después de que él ya no se veía. Lo que no sabía yo es que Facundo no se había dado por vencido. Durante las siguientes 2 semanas, mi hijo estuvo planeando algo que nunca pensé que sería capaz de hacer. Más tarde me enteré, cuando ya todo había pasado, que había estado viniendo a la casa cuando yo no estaba, revisando mis papeles, estudiando mi letra. Jimena me contó después que lo encontraba en la mesa de la cocina por las noches, practicando mi firma en hojas de cuaderno que después quemaba en el patio de su casa. «Pensé que estaba practicando para algún trabajo», me dijo cuando todo salió a la luz. «Nunca imaginé que estaba aprendiendo a falsificar tu nombre». Mi hijo consiguió copias de documentos viejos donde aparecía mi firma, recibos de luz, papeles del banco, escrituras de la casa. Los estudió como si fuera detective, fijándose en cada curva de las letras, en la presión que yo hacía con la pluma, en el ángulo de inclinación que tenía mi escritura. Durante esos días yo seguí con mi rutina normal. Cada mañana salía a regar las plantas, cada sábado iba al garaje a limpiar la Impala, cada tarde me sentaba en el portal a ver pasar a los vecinos. No tenía idea de que mi propio hijo estaba tramando la traición más grande que me podrían hacer en la vida. Facundo había encontrado a un coleccionista en Guadalajara, un hombre rico que compraba carros antiguos para exhibirlos en una galería privada que tenía en su hacienda. Le había enviado fotos de la Impala por internet y el hombre le había ofrecido 115,000 pesos, pagaderos en efectivo el mismo día de la entrega. El plan de mi hijo era sencillo pero cruel. Falsificaría mi firma en los papeles de propiedad del carro, se presentaría ante el comprador como mi representante y haría la venta sin que yo me enterara hasta que fuera demasiado tarde. Con ese dinero arreglaría su camión, pagaría sus deudas y después ya vería cómo explicarme lo que había hecho. Un jueves por la mañana, mientras yo estaba en el centro del pueblo comprando medicina para la presión arterial, Facundo llegó a la casa con una grúa pequeña. Le dijo al vecino que lo vio que yo le había pedido que se llevara la Impala al taller para un mantenimiento general. Como mi hijo tenía llaves de la casa que le había dado Gloria para emergencias, nadie sospechó nada raro. La máquina azul marino que había sido mi compañía durante 2 años salió de mi garaje sin que yo supiera, cargada en una plataforma como si fuera un animal muerto. Facundo siguió la grúa en su pick-up hasta Guadalajara, donde el coleccionista lo estaba esperando con un maletín lleno de billetes. Cuando mi hijo puso los papeles falsificados sobre la mesa del comprador, cuando firmó con mi nombre esos documentos que convertían a un extraño en el nuevo dueño del último regalo de Gloria, se selló su destino y el mío. Pero eso yo no lo sabía todavía. Llegué a casa esa tarde con mis medicinas y una bolsa de naranjas que había comprado en el mercado, pensando en pelarle una a la Impala mientras le platicaba sobre mi día, como hacía siempre. No tenía idea de que mi mundo estaba a punto de derrumbarse por completo. Fueron 3 días normales después de ese jueves. 3 días en los que seguí mi rutina sin sospechar nada, levantándome temprano para regar las plantas de Gloria, desayunando mis huevos revueltos con café negro, leyendo el periódico en el portal mientras veía pasar a los vecinos camino a sus trabajos.
El viernes fui al centro a apagar la luz, el sábado ayudé a don Ramiro a arreglar una gotera en su techo, el domingo fui a misa como siempre, rezando por el alma de mi Gloria y pidiendo salud para seguir cuidando las cosas que ella me había dejado. Ese domingo por la tarde, después de la comida, sentí esa necesidad que me daba cada fin de semana. Era como un llamado, como cuando tienes sed y tu cuerpo te pide agua sin que tengas que pensarlo. Necesitaba ir al garaje, platicarle a mi Impala sobre los días que habían pasado, contarle que había visto a la señora Esperanza en el mercado y que me había preguntado otra vez cuándo me iba a buscar una nueva mujer. Caminé despacio por el corredor de ladrillo, sintiendo cómo mis guaraches rozaban las piedras que había puesto Gloria para hacer más bonito el camino al garaje. El sol estaba bajando y la luz dorada de la tarde se colaba entre las hojas del naranjo, haciendo esos dibujos de sombras que tanto le gustaban a mi mujer. Pensaba contarle a la máquina sobre el sermón del padre González, sobre cómo había hablado de la importancia de perdonar, aunque a veces el perdón cueste trabajo. Llegué a la puerta del garaje y busqué las llaves en mi bolsillo. Esas llaves que brillaban porque las limpiaba cada semana junto con todo lo demás. Metí la llave en la cerradura, giré como había hecho cientos de veces antes, y empujé la puerta hacia arriba con esa fuerza que todavía tengo a mis 73 años. Lo que vi me dejó sin aire en los pulmones. El garaje estaba vacío, completamente vacío. Donde debería estar mi Impala azul marino, donde debería brillar el cromado que limpiaba cada sábado, donde debería estar el cofre sobre el cual Gloria había puesto sus manos tantas veces, no había nada. Solo el piso de cemento gris, algunas manchas de aceite viejas y el silencio más horrible que había escuchado en mi vida. Por un momento pensé que estaba soñando, que era una de esas pesadillas que a veces tengo donde pierdo cosas importantes. Me restregué los ojos con las manos, parpadeé varias veces, hasta me pellizqué el brazo para asegurarme de que estaba despierto. Pero no era un sueño. Mi máquina, mi santuario, mi conexión con Gloria, había desaparecido. ¡No puede ser!, grité, y mi voz rebotó en las paredes vacías del garaje como si fuera el eco de mi desesperación. Entré corriendo, revisando cada rincón como si la Impala pudiera estar escondida detrás de la pared. Toqué el piso donde deberían estar las llantas, como si mis manos pudieran confirmar lo que mis ojos ya sabían. El pánico me subió del estómago a la garganta como agua hirviendo. Mi corazón empezó a latir tan rápido que pensé que se me iba a salir del pecho. Las manos me temblaban tanto que no podía ni cerrarlas en puños. ¡Me robaron!, gritaba para nadie. ¡Se llevaron mi Impala! Corrí hacia la casa, tropezándome con mis propios pies, buscando el teléfono como loco. Marqué a la policía con los dedos tan nerviosos que me equivoqué 3 veces antes de lograr completar el número. «Necesito reportar un robo», le dije al oficial que contestó. «Se llevaron mi carro». «Cálmese, señor», me dijo la voz al otro lado de la línea. «Necesito que me dé información. ¿Cuál es su dirección?» Le di todos los datos que me pidió, la marca del carro, el color, el año, el número de placas que me sabía de memoria. «Vamos a enviar una patrulla», me dijo. «No mueva nada en el área del robo». Colgué el teléfono y me quedé parado en la cocina, sintiendo cómo el mundo se movía debajo de mis pies. Era como si me hubieran arrancado una parte del cuerpo. No era solo un carro lo que habían robado. Era mi Gloria, era mi pasado, era la prueba de que alguien me había amado más que a su propia vida. Salí corriendo a la calle, preguntándoles a todos los vecinos si habían visto algo raro. Doña Carmen, que vive 2 casas más allá, me dijo que había visto una grúa el jueves, pero que pensó que era para algún arreglo. «Venía con un muchacho que se parecía a su Facundo», me dijo, y esas palabras me cayeron como un rayo. «¿Cómo que se parecía a Facundo?», le pregunté, sintiendo que algo muy frío me recorría la espalda.
Pues sí, don Efraín, hasta pensé que era él, pero como usted no estaba, supuse que le había pedido que llevara el carro a arreglar. En ese momento entendí todo. No habían sido ladrones extraños, había sido mi propio hijo. Mi propia sangre me había traicionado de la manera más cobarde que existe. Mientras yo estaba comprando medicinas, confiado y tranquilo, Facundo estaba robándome lo más sagrado que tenía en la vida. Regresé a la casa temblando, no de frío, sino de coraje. Un coraje que no había sentido nunca, ni siquiera cuando era joven y me peleaba con los muchachos del barrio por defender el honor de Gloria. Era un coraje diferente, más profundo, más doloroso, porque venía mezclado con una traición que nunca imaginé posible. Cuando llegó la patrulla, les expliqué todo a los dos oficiales que venían. Les enseñé el garaje vacío, les conté sobre la grúa, les dije mis sospechas sobre mi hijo. Necesitamos que venga él para que declare, me dijeron. Usted no puede acusar a alguien sin pruebas. Yo lo llamo, les dije, y marqué el número de Facundo con las manos todavía temblando. Sonó varias veces antes de que contestara. «Bueno», dijo con esa voz que conocía desde que era bebé. «Ven a la casa ahora mismo», le dije. «Necesito hablar contigo urgente». «¿Qué pasó, papá?», me preguntó, pero yo pude escuchar algo raro en su voz, como si ya supiera para qué lo estaba llamando. «Solo ven», le dije. «Ven ya». Facundo llegó media hora después, manejando su pick-up con esa cara de preocupación falsa que ponen las personas cuando saben que hicieron algo malo, pero todavía tienen esperanza de no ser descubiertas. Se bajó del carro despacio, viendo a los policías que estaban esperando en el patio. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó, pero sus ojos no me veían a mí, veían el piso, las plantas, cualquier cosa menos mi cara. «¿Dónde está mi Impala?», le pregunté directamente, sin rodeos, sintiendo cómo cada palabra me quemaba la garganta al salir. Se quedó callado por un momento que se me hizo eterno. Vi cómo se le movía la garganta cuando tragó saliva, cómo se pasó las manos por el cabello igual que hacía de niño cuando lo cachaban en una mentira. Los policías estaban ahí parados, esperando, y yo sentía que el aire se hacía más pesado cada segundo que pasaba. «Papá», dijo finalmente, y su voz sonaba como la de un niño asustado. «Yo puedo explicarte todo». Esas palabras fueron la confirmación de lo que ya sabía en mi corazón. Mi hijo, mi propia sangre, el niño que había cargado en brazos cuando era bebé, me había robado. «Explícame entonces», le grité, sintiendo que todas las fuerzas que había guardado durante 73 años se me salían por la boca. «Explícame cómo mi propio hijo pudo robarme lo único que me quedaba de su madre». Facundo se quebró. Empezó a llorar ahí mismo, delante de los policías, delante de los vecinos que se habían asomado para ver qué pasaba. «Papá, necesitaba el dinero», gritó entre lágrimas. «Mi camión, mis hijos, Jimena, no tenía otra opción». «Sí tenías opción», le dije, sintiendo que el coraje me daba una fuerza que no sabía que tenía. «Tenías la opción de respetar la memoria de tu madre. Tenías la opción de ser un hombre honrado». Me acerqué a él, viendo cómo se encogía como animal asustado. «La vendí», me gritó, como si confesarlo fuera lo más difícil del mundo. «La vendí a un coleccionista en Guadalajara». «Pero fue por mi familia, papá. Mamá lo habría entendido. Ella siempre pensaba primero en nosotros». Esas palabras fueron la gota que derramó el vaso. Oír a mi hijo hablar por su madre muerta, usar su memoria para justificar su traición, fue más de lo que podía soportar. Sin pensarlo, sin planearlo, mi mano se alzó y le di una bofetada que resonó en todo el patio como un trueno. Nunca en toda mi vida había pegado a mis hijos. Gloria y yo los educamos con palabras, con paciencia, con amor. Pero en ese momento,
Sintiendo que todo lo sagrado había sido profanado, mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Facundo se llevó la mano a la mejilla, con los ojos abiertos como platos. «Jamás vuelvas a hablar por tu madre», le grité. «Ella jamás habría aprobado lo que hiciste. Gloria se habría muerto de vergüenza de saber que su hijo es un ladrón». Mi hijo se enderezó, limpiándose las lágrimas con la manga de la camisa. En sus ojos vi algo que nunca había visto antes: resentimiento, coraje, como si yo fuera el malo de la historia. «Tú nunca me has entendido», me gritó, caminando hacia su pick-up. «Siempre has querido más a esa máquina que a tu propia familia». «Esa máquina es tu madre», le grité mientras se subía al carro, «y tú la vendiste como si fuera chatarra». Pero él ya había encendido el motor y se alejaba, dejando una nube de polvo y el eco de sus palabras que me dolieron más que si me hubiera clavado un cuchillo. Los policías tomaron mi declaración. Me dijeron que podía poner una denuncia por robo, pero que como era mi hijo y él había confesado, las cosas se complicaban. «Mejor busque a un abogado», me dijeron antes de irse, dejándome solo con el peso de lo que había pasado. Esa noche fue la más larga de mi vida. Me quedé sentado en el garaje vacío, con solo una silla que arrastré desde la cocina. Tenía en las manos la fotografía que siempre cargaba en la cartera. Gloria y yo el día que me regaló la Impala, los dos sonriendo junto a la máquina azul marino, felices como nunca volví a ser. Lloré como no había llorado ni siquiera cuando se murió mi mujer. Porque cuando Gloria se fue, sabía que había sido la enfermedad, algo contra lo que no se puede pelear. Pero esto era diferente. Esto era una traición, una puñalada por la espalda de la persona en quien más confiaba en el mundo. «Gloria, mija», le decía a la fotografía, «¿qué hice mal? ¿Cómo pude criar a un hijo capaz de esto?». Y juraba que en el silencio de esa noche podía escuchar la voz de mi mujer diciéndome que no era mi culpa, que algunas personas toman decisiones que no podemos entender ni controlar. Me quedé ahí hasta que amaneció, viendo el espacio vacío donde debería estar mi Impala, sintiendo que una parte de mi alma se había ido para siempre, pero también sintiendo algo nuevo, algo que no esperaba. La determinación de recuperar lo que era mío sin importar lo que me costara. Porque si algo me había enseñado Gloria en todos nuestros años juntos, era que el amor verdadero vale la pena defenderlo, aunque sea contra tu propia sangre. La mañana siguiente me levanté con una determinación que no sabía que tenía dentro. Mientras me tomaba el café que Gloria siempre me preparaba más fuerte de lo normal, porque decía que así despertaba mejor mi cabeza, supe que no me iba a quedar sentado esperando a que las cosas se arreglaran solas. Mi Impala estaba en algún lugar de Guadalajara, en manos de un extraño que había pagado dinero por algo que no sabía que era robado. Llamé a mi compadre Aurelio, el mismo que le había prestado dinero a Gloria para completar el precio de la máquina. «Compadre», le dije, «necesito que me hagas un favor muy grande. Necesito que me ayudes a encontrar a un coleccionista de carros en Guadalajara». Aurelio trabaja en una agencia de automóviles usados y conoce gente de todo el estado que se dedica a comprar y vender carros antiguos. «¿Para qué quieres encontrar a uno de esos?», me preguntó. Y yo le conté toda la historia de la traición de Facundo, de cómo había vendido mi Impala a espaldas mías. «Ay, compadre», me dijo cuando terminé de explicarle. «Eso es muy feo lo que hizo su muchacho, pero déjeme preguntarle por ahí, a ver qué averiguo». Me tardé 3 días completos en conseguir la información que necesitaba. Aurelio habló con un conocido que trabajaba en el registro de vehículos, y ese hombre me dijo que efectivamente una Impala 1979 azul marino había cambiado de propietario esa semana, y el nuevo dueño era un señor llamado Gerardo Mendoza, que vivía en una hacienda grande en las afueras de Guadalajara. «Es un hombre muy rico»,
Me explicó el contacto de Aurelio. Tiene una colección de carros antiguos que vale millones de pesos. Compra y vende máquinas clásicas como si fueran obras de arte. Me dio la dirección exacta y el teléfono, pero me advirtió que don Gerardo era muy selectivo con las personas que recibía en su propiedad. Esa noche me quedé despierto hasta muy tarde, planeando qué le iba a decir a ese hombre. ¿Cómo le explicas a un extraño que el carro que compró de buena fe era en realidad el corazón de un viejo que acababa de perder lo más sagrado que tenía? ¿Cómo le haces entender que esa máquina azul marino no era solo metal y vidrio, sino la prueba del amor más puro que había existido en este mundo? Decidí reunir todas las pruebas que pudiera encontrar. Busqué en el closet de Gloria la caja donde guardaba todos los papeles importantes de nuestra vida juntos. Ahí estaban los recibos de la Impala, las facturas de cuando la compraron, los papeles del seguro, pero también había cosas más valiosas que el oro, las fotografías del día que me la regaló, los documentos médicos de cuando Gloria estaba enferma, hasta las cartas que me escribía cuando yo salía de viaje y ella se quedaba cuidando la casa. Una carta en particular me llamó la atención, una que me había dejado en la mesa de noche un mes antes de morirse. La abrí con cuidado, porque el papel ya estaba amarillento, y leí otra vez esas palabras que me habían consolado tantas veces. Efraín, mi amor, cuando yo ya no esté contigo, quiero que sepas que todo lo que hice en esta vida fue para hacerte feliz. Esa Impala que te regalé no es solo un carro, es mi corazón corriendo por las carreteras contigo. Cuídala como me cuidaste a mí. Guardé todo en una carpeta de plástico que compré especialmente para la ocasión. Cada documento, cada fotografía, cada papel que pudiera demostrar la historia real de esa máquina. Si iba a pedirle a un extraño que me devolviera algo por lo que había pagado dinero honestamente, necesitaba mostrarle que no era un loco inventando historias, sino un hombre que había perdido su tesoro más preciado. El jueves por la mañana, le pedí prestado el carro a don Ramiro para hacer el viaje a Guadalajara. ¿Estás seguro de lo que va a hacer, compadre?, me preguntó mientras me daba las llaves de su Tsuru verde. Ese hombre no tiene ninguna obligación de regresarle nada. Él compró el carro de buena fe. Lo sé, le contesté, pero tengo que intentarlo. No puedo quedarme con los brazos cruzados sabiendo que mi Gloria está en manos de alguien que no sabe lo que realmente tiene. Don Ramiro movió la cabeza como hacen los hombres cuando piensan que otro hombre está haciendo una locura, pero que la entienden porque ellos harían lo mismo. El camino a Guadalajara se me hizo eterno. Cada kilómetro que avanzaba sentía más nervios en el estómago, pero también más determinación. Iba manejando y le hablaba a Gloria como si estuviera sentada a mi lado, como hacíamos en los viajes que hicimos juntos cuando ella vivía. Mija, ayúdame a encontrar las palabras correctas. Ayúdame a que este hombre entienda lo que esa máquina significa para nosotros. La hacienda de don Gerardo quedaba en una zona muy elegante, con portones altos y jardines que parecían sacados de las películas. Cuando llegué a la entrada, un guardia de seguridad me preguntó qué necesitaba. «Vengo a hablar con don Gerardo Mendoza sobre un asunto muy importante», le dije. «Es sobre una Impala azul que él compró esta semana». El guardia me miró con desconfianza, como si pensara que era algún loco que venía a molestar a su patrón. «¿Tiene cita?», me preguntó, y cuando le dije que no, negó con la cabeza. Don Gerardo no recibe a nadie sin cita previa. Puede llamar por teléfono para solicitar una. «Señor», le dije sacando la carpeta con los documentos, «por favor, dígale que soy el verdadero dueño de esa Impala, que me la robó mi propio hijo y que traigo pruebas de todo lo que estoy diciendo. Si él es un hombre de honor, querrá escuchar mi historia». El guardia me estudió por un momento largo, viendo mi cara de viejo desesperado.
la carpeta que cargaba como si fuera el tesoro más grande del mundo, la forma en que temblaban mis manos aunque tratara de esconderlo. «Espéreme aquí», me dijo finalmente. «Voy a hablar con él». Me quedé parado junto al tsuru de don Ramiro, viendo los jardines perfectos de esa hacienda, sintiendo que era un pobre diablo comparado con la riqueza que había detrás de esos muros. Pero también sabía que la riqueza verdadera no se mide en pesos, sino en el amor que uno ha dado y recibido en la vida, y en eso yo era más rico que cualquier millonario. El guardia regresó después de 10 minutos que se me hicieron horas. «Don Gerardo lo va a recibir», me dijo abriéndome el portón, «pero solo le va a dar 15 minutos, así que vaya directo al grano». Me subí otra vez al carro y seguí un camino empedrado que llevaba a una casa enorme, blanca, con columnas y fuentes como las que salen en las novelas de televisión. Don Gerardo Mendoza era un hombre de unos 60 años, alto, con el cabello blanco perfectamente peinado y ropa que costaba más que todo mi guardarropa junto. Me recibió en una sala llena de cuadros y muebles antiguos, pero lo que más me llamó la atención fueron las fotografías de carros clásicos que tenía colgadas en las paredes. «Usted dirá», me dijo, señalándome un sillón de cuero que era más cómodo que cualquier cosa que hubiera tenido en mi casa. «Mi guardia me dijo que tiene que ver con la Impala que compré esta semana». Su voz era educada pero fría, como la de alguien acostumbrado a que la gente venga a pedirle cosas. Respiré hondo y empecé a contarle toda la historia desde el principio. Le hablé de Gloria, de cómo había ahorrado durante 3 años para comprarme esa máquina, de su enfermedad, de su muerte, de lo que significaba esa Impala para mí. Vi cómo su expresión iba cambiando mientras yo hablaba, cómo sus ojos se suavizaban cuando le mostraba las fotografías de mi mujer junto al carro el día que me lo regaló. «Mi hijo me traicionó», le dije, sintiendo que la voz se me quebraba un poco. «Falsificó mi firma y le vendió a usted algo que no era suyo. Pero usted no tiene la culpa, señor Mendoza. Usted compró de buena fe, pagó su dinero honestamente. Yo no vengo aquí a acusarlo de nada». Saqué todos los documentos de la carpeta, los papeles originales de la compra, las facturas, las cartas de Gloria, hasta los resultados médicos que mostraban su diagnóstico de cáncer. Don Gerardo los revisó uno por uno, leyendo con cuidado, estudiando las fotografías, tomándose su tiempo para entender toda la historia. «¿Su hijo realmente falsificó su firma?», me preguntó, mirando los papeles de la venta. «¿Usted no sabía nada de esta transacción?». Le expliqué cómo Facundo había practicado mi letra durante semanas, cómo había esperado a que yo no estuviera en casa para llevarse la máquina, cómo me había mentido en la cara cuando le pregunté directamente sobre el robo. Don Gerardo se levantó del sillón y caminó hacia la ventana, mirando hacia sus jardines como si estuviera pensando muy profundamente. «Señor Morales», me dijo sin voltear, «en mi vida he comprado cientos de carros antiguos. Algunos los compro por su valor histórico, otros por su rareza, otros simplemente porque me gustan. Pero nunca había comprado uno con una historia como esta». Se dio la vuelta y me miró directamente a los ojos. «Esa Impala que está en mi garaje no es solo un carro clásico, ¿verdad? Es el alma de su esposa convertida en metal y vidrio». Esas palabras me llegaron tan hondo que sentí ganas de llorar ahí mismo, delante de ese hombre que acababa de entender en 5 minutos lo que mi propio hijo nunca quiso entender. «Exactamente», le dije. «Es mi Gloria corriendo por las carreteras, como ella misma me escribió en esta carta». Le mostré la carta que había encontrado, la que hablaba de su corazón viajando conmigo. Don Gerardo la leyó despacio, moviendo los labios como hacen las personas cuando algo las conmueve profundamente. «Señor Morales», me dijo después de un silencio largo, «yo tengo 3 hijos,
Si alguno de ellos me hiciera algo así, creo que me moriría del dolor antes que del coraje. Caminó hacia un mueble donde tenía una fotografía de su familia, una mujer elegante con 3 muchachos bien vestidos. Mi esposa murió hace 5 años, y hay cosas de ella que no vendería ni por todo el oro del mundo. Entonces entiende, le dije, sintiendo que tal vez, solo tal vez, había esperanza. Entiende por qué estoy aquí, rogándole que me regrese lo único que me queda de la mujer que amé durante más de 40 años. Don Gerardo regresó a su sillón y se quedó mirándome por un momento que se sintió eterno. Su historia me ha tocado el corazón, don Efraín, me dijo, usando mi nombre por primera vez, pero también me ha puesto en una posición muy difícil. Yo pagué 115,000 pesos por esa máquina, de buena fe, con documentos que parecían legales. Mi corazón se hundió. Pensé que me iba a decir que no podía hacer nada, que lo sentía mucho, pero que los negocios eran negocios. Pero entonces siguió hablando. Sin embargo, hay cosas más importantes que el dinero. Hay cosas que no se pueden comprar ni vender porque pertenecen al alma de las personas. Se levantó otra vez y extendió su mano hacia mí. Don Efraín, yo le voy a devolver su Impala, pero no puedo perder todo el dinero que pagué por ella. Eso usted lo entiende. Le voy a pedir que me regrese 80,000 pesos, la mitad de lo que pagué. Los otros 35,000, considérelos mi regalo en memoria de doña Gloria. No podía creer lo que estaba escuchando. Ese hombre, ese extraño que no me debía nada, me estaba ofreciendo la posibilidad de recuperar mi tesoro perdido. Señor Mendoza, le dije, levantándome también para estrechar su mano, no sé cómo agradecerle esta bondad. 80,000 pesos es mucho dinero para mí, pero voy a conseguirlos aunque tenga que vender todo lo que tengo. No se preocupe por conseguir el dinero ahora mismo, me dijo. Usted puede pagarme en abonos, lo que pueda cada mes. Mientras tanto, la Impala se queda aquí, bien cuidada, hasta que termine de pagarla. Pero yo negué con la cabeza inmediatamente. No, don Gerardo, necesito llevarme mi máquina hoy mismo. He estado 2 semanas sin ella, sin poder hablarle a mi Gloria, sin poder mantener viva nuestra conexión. Si me la deja a abonos, yo le firmo un pagaré por los 80,000 pesos, pero la Impala se viene conmigo a Colima. Don Gerardo sonrió por primera vez desde que había llegado. Me gusta su determinación, don Efraín. Es usted un hombre de palabra, eso se ve desde lejos. Sacó unos papeles de un escritorio antiguo que tenía en la sala. Vamos a hacer el trato como debe ser, con documentos firmados y todo legal. Pasamos la siguiente hora arreglando todos los papeles. Don Gerardo llamó a su abogado para que redactara un nuevo contrato de compraventa, esta vez conmigo como comprador legítimo de mi propia máquina. Firmé un pagaré por 80,000 pesos, pagaderos en 2 años con intereses mínimos, y él me devolvió los documentos originales de la Impala. Ahora viene lo mejor, me dijo cuando terminamos con todo el papeleo. Vamos a ver su tesoro. Me llevó por un corredor largo hasta llegar a un garaje enorme, donde tenía guardados más de 20 carros antiguos. Y ahí, en una esquina bien iluminada, estaba mi Impala azul marino, brillando como si acabara de salir de la agencia. Cuando la vi, se me llenaron los ojos de lágrimas que ya no pude contener. Era como ver a Gloria otra vez, como si hubiera resucitado de entre los muertos. Corrí hacia la máquina y puse las manos sobre el cofre, sintiendo el metal frío bajo mis palmas, exactamente donde mi mujer había puesto las suyas tantas veces. Mi Gloria, le susurré al carro, ya vine por ti, mi amor, ya vine a llevarte a casa. Don Gerardo me dejó solo unos minutos para que tuviera mi reencuentro privado y después regresó con las llaves. Don Efraín, me dijo, ha sido un honor conocerlo. Su historia me ha enseñado algo muy importante sobre lo que realmente vale la pena en esta vida.
Me abrazó como si fuéramos compadres de toda la vida, y yo sentí que había conocido a uno de esos seres humanos que restauran tu fe en la humanidad. Manejé mi Impala de regreso a Colima con el corazón lleno de gratitud y los ojos todavía húmedos de emoción. Cada kilómetro que avanzaba era como borrar el dolor de esas 2 semanas horribles. Mi Gloria había vuelto a casa, y yo tenía la certeza de que nunca más la iba a perder. Al llegar a Colima, lo primero que hice fue instalar una alarma nueva en el garaje y poner cámaras de seguridad en toda la propiedad. Pero más importante que eso, al día siguiente fui con el licenciado Herrera, el abogado que me había recomendado don Ramiro, y puse una denuncia formal contra Facundo por falsificación de documentos y estafa. «Va a ser doloroso», me dijo el licenciado, «procesar a su propio hijo. ¿Está seguro de que quiere hacerlo?» Lo miré directamente a los ojos y le dije: «Licenciado, mi hijo necesita aprender que en esta vida hay consecuencias para todo lo que uno hace. Si no aprende ahora, nunca va a aprender». Esa noche, sentado en mi garaje junto a la Impala recuperada, le di gracias a Dios por haber puesto en mi camino a don Gerardo Mendoza, un hombre que entendió que hay cosas más valiosas que el dinero, cosas que pertenecen al corazón y no se pueden tocar con las manos sucias de la traición. El proceso judicial contra Facundo duró 3 meses largos que se me hicieron eternos. Cada audiencia era como abrir una herida que apenas empezaba a cicatrizar. Ver a mi hijo sentado en el banquillo de los acusados, con las manos esposadas y la cabeza gacha, me partía el alma por la mitad. Pero cada vez que sentía lástima por él, recordaba la noche que pasé en el garaje vacío, llorando sobre el espacio donde debería estar mi Impala, y la determinación me regresaba como agua a su cauce. El licenciado Herrera había hecho un trabajo impecable reuniendo todas las pruebas. Tenía las firmas falsificadas, los testimonios de los vecinos que vieron la grúa, la confesión que Facundo me había hecho delante de los policías. «Su caso es muy sólido, don Efraín», me decía después de cada audiencia. «La falsificación de documentos está muy clara y la estafa también». Jimena, mi nuera, venía a algunas audiencias con los ojos rojos de tanto llorar. Después de una de esas sesiones se me acercó en los pasillos del juzgado y me suplicó que retirara la demanda. «Don Efraín», me decía agarrándome del brazo como si fuera a escaparme, «piensa en los niños. Facundo es el único que trabajaba en la casa. Si lo meten a la cárcel nos vamos a morir de hambre». «Jimena», le respondí, sintiendo que las palabras me salían del corazón, «mi hijo hizo algo muy grave. No solo me robó una máquina, me robó la memoria de su madre. Si no hay consecuencias para lo que hizo, nunca va a entender la magnitud de su traición». La pobre mujer se alejaba llorando, y yo me quedaba ahí parado, sintiendo que era el villano de la película, pero sabiendo que estaba haciendo lo correcto. El día de la sentencia llegué al juzgado muy temprano, con el mismo traje azul marino que me había puesto para el funeral de Gloria. Quería estar presentable para ese momento que cambiaría la vida de mi familia para siempre. Facundo llegó con su abogado de oficio, un muchacho joven que parecía más nervioso que su propio cliente. El juez, un hombre mayor con lentes y barba blanca, leyó la sentencia con voz clara y firme. Por el delito de falsificación de documentos y estafa agravada, condeno al acusado Facundo Morales González a 18 meses de prisión condicional, suspendida bajo la condición de que restituya el daño causado. Eso significaba que mi hijo no iba a ir a la cárcel, pero tenía que devolverle a don Gerardo los 115,000 pesos que había recibido por la venta fraudulenta, más 80,000 pesos adicionales a mí como daño moral. Cuando escuché la cifra total que tenía que pagar, 195,000 pesos, vi cómo Facundo se desplomó en su silla.
Era más dinero del que había ganado en toda su vida. Su abogado le explicó que tenía 60 días para conseguir el dinero, o la prisión condicional se convertiría en efectiva. Salimos del juzgado sin hablarnos. Facundo caminaba como sonámbulo hacia su pick-up, con Jimena llorando a su lado y los niños preguntando qué estaba pasando. Alejandro, mi nieto mayor, se acercó a mí antes de subirse al carro. «Abuelo», me dijo con esa voz que ya empezaba a cambiar de niño a hombre, «¿por qué hiciste esto? ¿Por qué le hiciste daño a mi papá?» No supe qué responderle. ¿Cómo le explicas a un muchacho de 15 años que su padre había cometido un delito grave? ¿Cómo le haces entender que a veces el amor exige decisiones dolorosas? Solo le puse la mano en el hombro y le dije, «Algún día vas a entender, mijo. Algún día cuando seas grande vas a entender que las acciones tienen consecuencias». Las siguientes semanas fueron las más difíciles desde la muerte de Gloria. Facundo intentó conseguir préstamos en todos los bancos de Colima, pero ninguno le quiso prestar una cantidad tan grande sin garantías sólidas. Sus únicos bienes eran su casa, que estaba hipotecada, y su camión, que ya estaba viejo y no valía ni la tercera parte de lo que necesitaba. Un miércoles por la tarde recibí la visita de don Ramiro, que venía con cara de funeral. «Compadre», me dijo sentándose en el portal como hacía siempre que teníamos que hablar de cosas serias, «su muchacho anda preguntando por ahí si alguien le quiere comprar su camión. Dice que es la única forma que tiene de conseguir el dinero para pagarle». Esa noticia me cayó como balde de agua fría. El camión de Facundo era su herramienta de trabajo, su única forma de ganarse la vida. Si lo vendía para pagarme, se quedaba sin trabajo, sin ingresos, sin nada. Pero por otro lado, había sido su decisión meterse en este problema. Nadie lo había obligado a falsificar mi firma y vender mi Impala. «¿Y qué le van a dar por el camión?», le pregunté a don Ramiro, aunque ya me imaginaba que no sería suficiente. «Como 60,000 pesos si tiene suerte», me respondió. «Está muy viejo y necesita reparaciones. Con eso no le alcanza ni para la mitad de lo que debe». Efectivamente, 2 semanas después, Facundo vendió su camión Ford a un comprador de Manzanillo por 58,000 pesos. Con lo poco que tenía ahorrado juntó 70,000 pesos, que le llevó a don Gerardo como primer pago. Pero todavía debía 125,000 pesos que no tenía ni forma de conseguir. La situación en casa de mi hijo se puso insostenible muy rápido. Sin el camión, Facundo se quedó sin trabajo. Trató de conseguir empleo en otras empresas de transporte, pero ¿quién iba a contratar a un chofer sin vehículo propio y con antecedentes penales? Jimena tuvo que salir a trabajar limpiando casas para traer algo de dinero, pero no era suficiente para mantener a la familia. Un domingo después de misa, Jimena llegó a mi casa con los niños y 2 maletas. «Don Efraín», me dijo con los ojos hinchados de llorar, «yo me voy con mi hermana a Manzanillo. No puedo seguir viviendo así, viendo cómo Facundo se hunde cada día más. Los niños necesitan estabilidad, necesitan un futuro». «¿Y Facundo?», le pregunté, aunque por su cara ya sabía la respuesta. «Facundo se queda aquí, con su problema», me dijo con una dureza que nunca le había visto. «Ya no es mi problema. Yo no me casé con un ladrón, don Efraín. Me casé con un hombre trabajador, pero ese hombre ya no existe». Vi cómo mis nietos se despedían de la casa donde habían crecido, cómo cargaban sus pocas pertenencias en el carro de la hermana de Jimena. Alejandro me miró con rencor antes de subirse, como si todo fuera mi culpa. Sofía, la más pequeña, corrió a abrazarme y me dijo llorando, «Abuelo, ¿ya no te vamos a ver más?». «Claro que me van a ver, mija», le mentí, porque sabía que Jimena no iba a permitir que los niños siguieran relacionándose conmigo después de lo que había pasado. «Cuando todo esto se arregle, van a regresar». Pero en mi corazón
sabía que había perdido a mis nietos para siempre, y ese dolor era casi tan grande como el que me había causado la traición de Facundo. Los meses siguientes fueron terribles para mi hijo. Sin trabajo, sin familia, sin dinero, empezó a beber más de la cuenta. Lo veía pasar por la calle a deshoras, caminando como alma en pena, con la ropa sucia y la barba crecida. Los vecinos me contaban que andaba pidiendo trabajo en construcciones, cargando bultos en el mercado, haciendo cualquier cosa por unos pesos que después se gastaba en cantina. Don Ramiro me decía que tenía que hacer algo, que mi hijo se estaba destruyendo. «Compadre», me insistía, «ya le dio su lección, ya aprendió. ¿No cree que ya es suficiente castigo?» Pero yo no estaba castigando a Facundo por venganza. Estaba esperando a que entendiera realmente lo que había hecho, a que sintiera en carne propia el valor de las cosas que se pierden. Un jueves por la mañana, don Ramiro llegó corriendo a mi casa con cara de susto. «Efraín», me gritó desde la calle, «venga conmigo rápido. Encontré a su muchacho tirado debajo del puente de la carretera. Está muy mal. Parece que lleva días sin comer». Manejamos en silencio hasta el puente donde cruza el río Colima. Ahí, entre la basura y los escombros que la gente tira, encontré a Facundo acostado sobre unos cartones, con la ropa desgarrada y el olor a alcohol impregnado en todo el cuerpo. Cuando me vio llegar, trató de incorporarse, pero no pudo. Estaba demasiado débil. «Papá», me dijo con una voz que parecía salir de ultratumba. «Papá, perdóname». Tenía los labios partidos por la deshidratación, las manos temblorosas, los ojos hundidos como calavera. Era mi hijo, pero parecía un fantasma de lo que había sido. «Levántate», le dije extendiéndole la mano. «Vámonos a casa». Facundo trató de ponerse de pie, pero las piernas no le respondían. Entre don Ramiro y yo tuvimos que cargarlo hasta el carro, como si fuera un enfermo terminal. Durante el camino de regreso, Facundo lloraba en silencio en el asiento de atrás. «Ya no tengo nada, papá», repetía entre sollozos. «Perdí todo. Perdí a mi familia, perdí mi trabajo, me perdí a mí mismo». Yo lo miraba por el retrovisor y veía al niño que había criado con Gloria, pero también veía las consecuencias de sus propias decisiones. Al llegar a la casa, lo llevé directo al garaje. «Aquí vas a vivir», le dije, señalando un catre viejo que saqué del cuarto de trastos, al lado de la Impala que vendiste. Facundo miró la máquina azul marino como si fuera un fantasma que había regresado a atormentarlo. «Pero papá», me dijo, «¿por qué en el garaje? Tengo mi cuarto en la casa». Yo negué con la cabeza firmemente. «Tu cuarto era para el hijo que respetaba a su padre y a la memoria de su madre. Ese hijo ya no existe. El hombre que vive aquí ahora va a dormir junto a la máquina que traicionó hasta que aprenda a valorar lo que significa». Le puse una condición muy clara. Todas las mañanas, antes de desayunar, tenía que limpiar y pulir la Impala mientras le pedía perdón a la fotografía de Gloria que yo puse sobre el cofre. «Cuando aprendas a llorar de verdad viendo esa máquina», le dije, «cuando entiendas realmente lo que perdiste, entonces podremos hablar de perdón». Los primeros días Facundo cumplía con la rutina como autómata, pasando el trapo por la carrocería sin sentir nada, murmurando palabras vacías hacia la fotografía de su madre. Pero poco a poco, semana tras semana, algo empezó a cambiar en él. Las palabras se volvieron más sinceras, los movimientos más cuidadosos, como si finalmente estuviera entendiendo lo sagrado de ese ritual. Desde la ventana de mi cuarto lo observo cada mañana. Veo cómo toca el metal azul con más respeto cada día, cómo le habla a la fotografía de Gloria con voz quebrada, cómo a veces se queda parado ahí largo rato, simplemente mirando la máquina como si fuera un altar. Han pasado ya 1 año y medio desde que vive en el garaje.
Encontró trabajo en una ferretería del centro, caminando 2 horas diarias porque no tiene vehículo propio. Con su sueldo modesto me va pagando poco a poco lo que debe, 20 pesos aquí, 50 allá, lo que puede sin morirse de hambre. Ayer por la mañana lo vi llorar sobre el cofre de la Impala, lágrimas verdaderas que caían sobre el metal brilloso mientras le decía a la fotografía de su madre: «Mamá, entiendo ahora lo que hice. No solo robé un carro, robé el amor que tú le diste a mi papá. Pero aún no estoy listo para perdonarlo completamente. El perdón verdadero no se puede forzar como fruta verde, tiene que madurar solo, en su tiempo correcto». Facundo está aprendiendo, está cambiando, pero todavía necesita más tiempo para entender que hay cosas en esta vida que no se pueden comprar ni vender, cosas que pertenecen al alma y no al bolsillo. Cuando veo sus lágrimas sobre la máquina que una vez vendió por dinero, siento que tal vez, algún día, podré volver a llamarlo hijo sin que me duela el corazón. Pero ese día todavía no llega. Algunos perdones, como el buen mezcal, necesitan tiempo para suavizar su ardor y convertirse en algo que se puede tragar sin quemarse la garganta. Estamos una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, huevón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última... Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, casi me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Estamos una vez más por acá, weón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, weón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última... Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, casi me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Estamos una vez más por acá, weón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, weón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última... Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero,
La verdad que hoy estoy muy bien, huevón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, huevón. Papi, casi me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, huevón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, huevón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, casi me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, huevón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, casi me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, huevón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, casi me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, huevón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última.
Yo creo que la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, cae y me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, weón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, weón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me ajustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, cae y me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi.